Bueno, nos vamos ordenando un poquito. ¿Qué habíamos visto hasta acá? Habíamos visto, ¿se acuerdan? En la 44, las deducciones personales, todas las cuestiones. No voy a entrar de nuevo en eso. Lo último que vimos en la última clase fue la del viernes, una pequeña explicación de lo que es el ajuste impositivo, que habíamos visto que, lo voy a hablar hoy la verdad que sinceramente tenía la idea de avanzar en lo que era ajuste impositivo, y cuando comencé a armar el material y ver cómo se los daba, me parece que le iban a complicar muchísimo más. Entonces lo que decidí hoy fue, vamos a avanzar con el práctico, con este caso 9, vamos a tratar de afianzar la parte general. Se ven afectados por el impuesto, por este ajuste por inflación. Entonces, la verdad que vamos a avanzar con el práctico, vamos a volver a tocar cuando se vea así, yo ahora voy a volver a hablar como para ir dejando refuerzos de lo que es el ajuste, y una vez que veamos la metodología general, vamos a entrar específicamente a analizar los distintos prácticos con el ajuste impositivo y por qué hacemos determinadas cosas. Fíjense, como para ir entrando en el tema y se los dejo ahí. Habíamos visto, ¿se acuerdan de que en diciembre del 2017, la ley, la 27430, que es de reforma tributaria, modificó una serie de leyes, dentro de las leyes modificó la de ganancias, ¿sí? Y lo que modificó de ganancias, que a nosotros nos impacta en este ejercicio, en el 9, es el procedimiento para determinar el ajuste impositivo. El ajuste impositivo se dejó de hacer desde el año que habíamos visto, desde la época de Menem, más o menos del año 95, se descontinuó. Y entramos en una falacia y en una ficción de que en la Argentina no había inflación. ¿Por qué es importante la inflación? Porque la inflación hace que yo gane o pierda, depende de dónde estoy parado, si tengo deudas o tengo ingresos, o tengo bienes, mejor dicho, y más si tengo efectivo. Si yo hoy con 10 pesos compro algo y dentro de un año con 10 pesos no compro nada, entonces obvio que la inflación es importante y es un efecto más que yo debo considerar dentro de mi declaración jurada, porque puedo ganar o puedo perder fortuna y estar pagando impuestos o no pagar impuestos cuando corresponde, cuestión que la verdad es injusto. Entonces, a partir de diciembre del 2017, y se estableció un periodo de transición, porque dijeron, bueno, ¿cómo comenzamos a contar si hay o no inflación? Y dijeron, bueno, vamos a arrancar borrón y cuenta nueva, arrancamos a partir del 1 de enero del 2018. Ese es nuestro punto cero. A partir del 1 de enero del 2018, en la medida que, y después vamos a ver que las distintas modificaciones que hubo, a la medida que un determinado índice, que también se había modificado, que primero fue uno y después fue otro, varíe en tanto por ciento, cuando suceda eso, en el mes en que suceda eso, a partir de ahí, todos los ejercicios económicos que cierren balance a partir de ese periodo, comienzan a hacer el ajuste por inflación. De alguna forma tenemos que arrancar con esto. ¿Y cómo hacemos cuando yo tengo distintas fechas de cierre de ejercicio? Entonces, un ejercicio me determina en qué periodo caigo y una serie de cuestiones así. Entonces dijeron, bueno, a partir del 1 de enero. Y retrotrajeron lo que ya existía en la ley, que se dejó sin efecto, que era que en ese momento era el IPIN, que era ya les digo bien porque no quiero decir tonterías, el índice de precios internos al por mayor, lo elaboraba el INDEC y era el que originalmente se aplicaba en aquel momento cuando nuestro querido y benemérito Carlos Saúl dejó sin efecto el ajuste. ¿Qué pasa? Modificó eso lo del IPIM y lo cambió por el IPC. Es lo mismo con otro loro, ¿sí? Solo que ahora es el índice de precio del consumidor. Lo calculan de otra forma y tiene que ver con cuestiones políticas, si yo quiero no reflejar un poco más o un poco menos de inflación y cómo quedó parado, ¿sí? Entonces, si yo quiero reflejar un poco en la inflación, hay algunas cosas que la tomo y si no, hay otras cosas que no la tomo. Bueno. Y después salió la ley, la 27430, perdón, después de la ley 27430, perdón, salió la 27468. O sea, en el medio hubieron como 38 leyes más. Porque originalmente también habían establecido que este ajuste se iba a hacer cuando, a partir de enero del 2018, al momento en que se produzca, que el índice de inflación supere el 100%. O sea, imagínense la barbaridad, tener que superar
el 100% de la inflación, el valor del 2018 para comenzar a aplicar. Entonces dijeron, fueron viendo que esto era una barbaridad y fueron aplicando distintas modificaciones y establecieron un 55% el primer año, un 30% y un 15%. Y así, o sea, que deberías, que ya de por sí es complejo, lo volvieron muchísimo más complejo. Y aparte establecieron un ajuste dinámico y un ajuste estático, que es para determinar las variaciones, o si es positivo o es negativa. Si yo gané o perdí, bueno. Y imagínense aparte de la composición de una empresa, si una empresa tiene muchos activos líquidos, obviamente está más propensa a pérdidas por el efecto de la inflación, que una empresa que tiene en su estructura muchos activos, bienes físicos. ¿Por qué? Porque no están sujetos a la pérdida de valor, porque mantienen su valor relativo. Billete para comprar ese bien, pero mantienen su valor. Entonces, el universo de situaciones es realmente complejo. Eso obviamente hizo de que todos los contadores de todo el país estén en pie de guerra y enloquecidos y con balances mal presentados, fuera de término y todo lo que puede llegar a ser, porque obviamente es una modificación muy importante. Eso es lo que quiero que sepan por ahora, es lo que es el ajuste por inflación, que sepan de qué se trata. Lo vamos a volver a ver en un par de clases más adelante, pero ya cuando ustedes entiendan bien la metodología de lo que es la liquidación de primera. Que seguramente este ajuste por inflación le van a ir modificando, le van a ir agregando, sacando variables, que en sí, en la estructura de liquidación y en la base de liquidación de lo que es primera, no va a cambiar la fórmula, va a cambiar el índice, va a cambiar esto, va a cambiar aquello, pero lo que es lo básico de liquidación no va a cambiar. Y en el 9 les quiero hacer una pregunta. Acuérdense que en el 9 nosotros habíamos visto que tenía un inmueble, ¿sí? Era un inmueble que era en la ciudad, creo que era urbano, si no me equivoco, en Capital Federal, que estaba sujeto a renta y el inquilino había hecho una mejora que se habilitó, si mal no recuerdo, en agosto del 2018, que nosotros habíamos visto por un lado la parte del ingreso, que fue alquileres, habíamos computado todos los alquileres de ese año, el fulano al que le había alquilado no pagó el mes de diciembre, pero como habíamos visto también en el artículo 18, hay principios de reconocimiento del ingreso, y en el caso de primera, el principio era lo devengado. ¿No es cierto? No nos interesaba si se había cobrado o no. O sea que calculábamos los 12 meses. Y después habíamos visto que también el fulano este tenía a su cargo el impuesto inmobiliario y aguas argentinas, que yo lo que les había dicho en ese momento, tengan cuidado porque Aguas Argentinas se considera en este práctico, está asimilado a una tasa en Capital Federal. En nuestro caso acá ya no se considera como una tasa Aguas Argentinas, sino como un consumo que yo realizo en forma efectiva. Después el fulano había hecho una mejora y habíamos visto que las mejoras se reconocían en el periodo que duraba el contrato. ¿Sí? Ustedes párenme si voy muy rápido o si estoy diciendo algo que no lo hemos visto. Hemos visto que la mejora se reconocía el ingreso como ingreso durante la vida útil del contrato, que en este caso creo que nos quedaban 10 meses, si mal no recuerdo. La amortización de la mejora, habíamos visto que la tomábamos o se producía el desgaste porque como se absorbía el bien principal, terminaba amortizándose obviamente en la vida útil del bien principal. ¿Sí? Y habíamos visto cómo se calculaba el valor de la amortización de la mejora, y que al final de la amortización de la mejora agregábamos lo del IPIM, que era el ajuste. Que el ajuste lo que hacía era, de alguna forma, era algo parecido a lo que hacemos cuando ajustamos un índice. Fíjense que toma el índice de diciembre, ¿sí? En una parte del práctico, en una de las hojas nos pone una serie de índices y nos dice el IPC, perdón, el IPIM es el que usábamos antes, que usamos para lo que es anterior al año 95, y en este caso, en el caso del IPC, nos habla a partir de, si lo tengo por acá, el cuadrito del IPC nos da a partir de julio del 2018 a diciembre del 2018, ¿sí? Y fíjense que en el caso de la mejora, yo la habilité a la mejora en el mes 8, en el mes de agosto.
Y fíjense que la forma en cómo el práctico me plantea la solución es que me calcula, me toma la variación que hay entre diciembre del 2018 y agosto del 2018, ¿sí? O sea que en definitiva, ¿qué está haciendo la declaración jurada? El planteo de solución de declaración jurada es actualizando la amortización. ¿Se acuerdan que también en la clase anterior habíamos visto que había determinados bienes que yo aplicaba a la actualización? Dentro de esos bienes estaban los bienes de cambio y bienes de uso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o estoy hablando en chino? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense entonces que lo que hace es ni más ni menos que, y lo otro que habíamos visto en la clase pasada era que todos los bienes que yo incorporaba a partir de enero del 2018 estaban sujetos a esto. Por eso, la amortización del inmueble en sí original no sufre actualización más que la actualización del IPIM, que yo utilicé allá porque lo había comprado en el año, no sé, 85, no me acuerdo cuándo lo había comprado, que le apliqué la actualización del IPIM, y a esto adicional, a la mejora, no le aplico el IPIM porque obviamente no existía en el año 95, sino que comenzó a existir a partir de agosto del 2018, le aplico el IPC. Y tomo, en definitiva, el ajuste de diciembre, llevando el valor de agosto, de costo de agosto, a diciembre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces la amortización, lo que mi bien valía, fíjense que ese desgaste yo lo estoy actualizando, de alguna forma le estoy dando un mayor valor. Un ruido, algo les tiene que hacer ruido. ¿Por qué no hicimos eso en el ingreso? Si me habla de que yo tengo que considerar el valor de los bienes de uso y de los bienes de cambio. De hecho, que yo actualice la amortización de ese bien de uso a partir de agosto es el reflejo de esto que les estoy diciendo, que tengo que actualizar el valor del bien, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Por qué lo hice con el gasto, con la amortización y no con el ingreso? A ver, ¿qué les parece hasta acá? Porque el ingreso lo recibe, ¿Cómo? porque el ingreso lo recibe ese mismo año, que actualizar el importe, aparte es líquido. Ahí va queriendo. Que sea Porque es ese mismo año. monetario. Es monetario y está actualizado. Es monetario y está actualizado. ¿Y hay una partida que a mí me esté faltando actualizar acá? Lo que me dijo, entre la mitad de lo que me dijo el compañero y la mitad de lo que me dijo Natalia. ¿Sí? Es correcto, entre los dos nos vamos acercando al kit de la cuestión. Les hablo esto porque ustedes van a resolver el práctico y no van a ver esta parte de que acá en realidad es una partecita de la historia. Y les está faltando otra parte muy importante, que en el final o en el parcial puede ser que esté esa otra parte. ¿Sí? Y si ustedes no la toman en cuenta hoy, no lo perciben y lo van a pasar por arriba. Que es un ingreso, no es si bien yo lo tomo, es obviamente parte del inmueble, y yo reconocí fíjense, yo reconocí un ingreso hasta ahí. Estoy en primera y reconocí un ingreso, no estoy hablando del valor de mi bien de uso. Hasta acá, el único reflejo del valor de mi bien de uso fue la amortización. El aspecto negativo de mi bien de uso. Tener un ajuste por el lado positivo, entre comillas, ¿sí? Que es el valor del bien, porque el inmueble también sufrió una actualización. ¿Me siguen o no? ¿Sí? Si yo le apliqué a la mejora, que es la parte de gasto, la parte del bien que se desvaloriza, también lo tengo que aplicar a la parte positiva, que es el incremento que sufrió ese bien, porque si ese bien valía 10 hace un año, y hoy va a valer 12. Ustedes no la van a ver conmigo acá, pero no quiere decir que esa parte no existe. Y lo que quiero es que no se pierda de vista en este planteo. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Más o menos. Menos que más, me parece. ¿Sería esa ganancia por la mejora que supuestamente tuvo, va en otra parte de la liquidación? Lo voy a reconocer en otro momento, y que eso es el famoso ajuste por inflación. ¿Sí? Nosotros acá estamos viendo ajuste por inflación.
una parte muy minúscula del ajuste por inflación que no es justamente el ajuste por inflación más importante. Es simplemente el ajuste de la amortización, como entendiendo que yo ya estoy aplicando ese ajuste en la parte de bienes. Y obviamente al ajustar en la parte de bienes también me varía el costo, el gasto, por así decirlo, no es el costo, perdón, el gasto que es la amortización. Esa parte, fíjense que en todo el planteo del práctico no voy a encontrar otra situación así. Y en ningún momento del práctico en la liquidación de primera, yo voy a tomar en consideración eso. Me va a afectar obviamente en los números generales, globales y demás, pero no voy a tener ningún tratamiento especial o distinto. Dando todo, todo el resto, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo seguramente que cuando avancemos más con todo lo que tiene que ver con esto. La otra cuestión importante, yo tuve una mejora acá. Imagínense que ustedes tienen incorporación de bienes de distintos meses, de distintos periodos durante el 2018. Y están calculando distintas amortizaciones. Tienen que tener en cuenta el ajuste de las distintas amortizaciones desde cada periodo que sucede. Si yo hubiese incorporado un bien que lo compré en febrero del 2018 y debería tener un índice de febrero del 2018 y llevar esa amortización de febrero del 2018 hasta diciembre del 2018. ¿Sí? Lo mismo que estamos haciendo acá. ¿Sí? ¿O no? Me parece que no. Bueno, arranquemos con el, con el práctico, a ver si podemos ir mejorando un poco el entendimiento. Volvemos a cero. Artículo 44 y siguientes. Estamos parados con este sujeto que tiene una serie de bienes. Habíamos visto que tiene una serie de bienes, ¿sí? Una estructura. Que habíamos visto hasta ahora que la renta se determinaba. Olvidémonos del IPIM, del IPC, Por eso no quería complicarles hoy con tanta información de eso. Por ahora me interesa que estemos hasta acá y que sepan que se actualiza. Ya vamos a tener tiempo de complicar la cosa. Vamos a cero de nuevo con el práctico. ¿Qué les muestro? ¿La resolución o el planteo? ¿Qué prefieren? ¿Y la resolución, por ejemplo? La resolución. Vamos con la resolución entonces. Ahí pueden ver el documento. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos planteaba el práctico? Nos había planteado que este sujeto tenía una serie de bienes, algunos bienes que eran inmuebles urbanos, otros que eran inmuebles rurales. Habíamos visto que hasta ahí, ya por la sola configuración de lo que nos plantea el práctico, ya vamos entrando en el tema de ingresos y gastos presuntos, que tenemos que tener en consideración. Gastos presuntos, ¿por qué? Porque están los gastos de mantenimiento. ¿A qué bienes yo aplicaba los gastos de mantenimiento? Inmuebles. ¿Pero qué tipo de inmueble? Urbanos. Edificios. Urbanos. Urbanos, ¿sí? Sí, puedo tener un edificio en el campo también, pero como convenir que son urbanos. Entonces, ya la composición indica qué voy a tomar, si voy a tomar que puedo tomar, mejor dicho, no es que voy a tomar.
Y lo otro es que urbanos pueden ser de origen del país o del extranjero, ¿sí? Vamos a olvidar, es como que parece que porque está en el extranjero cumple con otras leyes, y no, también puede utilizar gastos de mantenimiento. Cuestiones que ya yo tengo que ir viendo y ir planteando. Este sujeto habíamos dicho que tenía alquilado un inmueble que era en Cuchacucha, y ahí vimos que tenían los alquileres, no voy a volver sobre lo mismo, eran 12.000 pesos por mes, nos debían un mes, pero no nos interesaba. ¿Por qué? Porque yo consideraba la renta tomando en cuenta el principio de lo devengado. Y los devengados son 12 meses, así que me olvido de ese tema. Lo mismo con el resto de los ingresos, que acá en realidad yo podía tomar como un ingreso los impuestos que estaban a cargo del inquilino. Impuestos y tasas, me dice la ley. Con lo cual, Aguas Argentinas, en este caso vuelvo a repetir lo mismo, porque después se quieren olvidar y me agregan cosas distintas. Aguas Argentinas en el caso de Capital Federal, es casi una tasa, por eso se lo considera como un impuesto o una tasa. Pero si fuese un gasto, no, sería el gasto propio de uso del inmueble, digamos, no debería ser algo que yo me lo tome como la declaración jurada. ¿Sí? Cada vez que miro, para cortar un poco cada vez que miro este práctico, les voy a ser sincero, cada vez que miro, me acuerdo mucho de una situación que me pasó hace 2 años atrás, 1 año y medio atrás. Parcial, sí, que tuve muchas quejas de muchos compañeros suyos con la parte de secretaría de la facultad, porque había sido injusto al corregir y bueno, una serie de cosas, porque había bochado creo que a 11 compañeros suyos sin darle muchas explicaciones. Y les cuento por qué los boché y después se los dije a ellos, y incluso lo expliqué a las autoridades de la facultad, y cada vez que veo este práctico me río. ¿Por qué? Porque no sé cómo hicieron para copiar, no tengo idea cómo se arreglaron para copiar, pero me resolvieron. Yo he hecho una variante de este práctico, le había cambiado los nombres y les había dado exactamente el mismo práctico, pero exactamente el mismo práctico. Y me encontré con la solución que me planteaban. Obviamente cambié los nombres, en el caso de Aguas Argentinas le había puesto SAMSA y una serie de cosas, y en la resolución habían puesto Aguas Argentinas, cuando en el planteo era SAMSA. ¿Sí? Con lo cual me di cuenta que habían copiado eso y muchas otras cosas más estaban copiadas textualmente. No sé, por ahí a lo mejor todavía me queda en este cursado algún compañero que haya sufrido esa situación. Entonces es imposible no acordarme de esa situación cada vez que veo el planteo este. ¿Y por qué les cuento esto también? Porque en realidad si entienden este práctico, las variantes que puedan llegar a encontrar para resolver primera son muy pocas de diferentes, ¿sí? O sea, realmente pónganle esfuerzo a este práctico, porque este práctico les plantea distintas situaciones que les da la visión global de lo que es primera, ¿sí? Olvidémonos por ahora de lo que es el IPC, el IPIM, el ajuste y todo eso, porque ya vamos a tener tiempo de complicarlo, y si no se complican conmigo, se van a complicar con Omar o se van a complicar con Enrique. La metodología de qué es lo que hacemos acá, qué es lo que yo estoy reconociendo. ¿Por qué Aguas Argentinas lo considero un ingreso? Y si ustedes me ponen que SAMSA lo consideran un ingreso, van a salir mal de acá a la China. Y por eso lo repito 4 veces, para que quede claro por qué el práctico me plantea eso, porque está pensado en Buenos Aires y no en Misiones. Bueno, volviendo a práctico, hemos visto que también la mejora, la ley nos decía en el artículo 44, inciso C, que la mejora la consideraba como un ingreso, porque en la medida que yo no lo tenía que indemnizar, porque es algo que incrementa mi patrimonio, que yo no lo gasté, que no le reconozco el gasto a esa persona, entonces pasa a ser parte de un ingreso para mi declaración jurada. Y hemos visto la composición del ingreso hasta ahí. Si yo dijese que con eso está lista mi declaración jurada, estaría mal, pero no solo porque me falta toda la parte de deducciones, sino porque en la parte de deducciones yo tampoco hasta ahora consideré si llevo o no gastos presuntos o no. Después vimos la composición de gastos del inmueble, ¿sí? Que acá el práctico nos plantea por un lado y gastos por el otro.
Impuestos, aguarden un segundito que nos vamos a la parte de gastos. En la parte de gastos habíamos visto el valor original del inmueble, que como yo lo había adquirido en enero del 85, lo tenía que actualizar porque obviamente un inmueble que es de enero del 85, yo no puedo tomar como su valor de amortización 4 pesos con 30 porque a un ingreso de 12.000 por mes o 144.000 pesos le voy a restar una 50ª parte de 4 pesos con 30 y la verdad que no tiene sentido, o sea, tengo que actualizar los valores y eso es lo que hace acá. Aplica el coeficiente de actualización y después el 95%, que es la parte que corresponde a la parte del inmueble propiamente hecho y no el terreno, porque el terreno no está dentro del objeto del impuesto a las ganancias. Entonces lo que hace de alguna forma es, saca ese terreno hacia afuera, lo multiplica por 0,02, que yo en eso también me tomé bastante tiempo para explicarles que por qué tomaba el 0,02, porque representaba el año completo. Como yo sé que estoy parado, que eso también es otra cuestión, que a veces como la ley me habla de considerar las amortizaciones en forma trimestral, para ver la vida útil, cuántos trimestres me quedan, y si ya hago, y no, si yo estoy en el año, me tomo el año completo y no voy a andar haciendo cálculos raros, sino que me tomo la amortización completa. Distinto es el caso de la mejora. Mejora sí, yo tenía una situación distinta, ¿por qué? Porque la mejora no fue al principio del año, sino fue a partir de agosto. Yo tengo que tomar en cuenta, a diferencia del ingreso, la mejora se amortiza a lo largo del resto de la vida útil, porque obviamente se adhiere al inmueble y pasa a ser parte del inmueble. Entonces, obviamente, pierde valor en la misma magnitud y en el mismo tiempo que pierde valor el inmueble. Entonces, los 36.000 pesos los divido en 66, que 66 eran la cantidad de trimestres que me quedan, porque ¿en cuánto tiempo se amortiza un inmueble? Un inmueble se amortiza en 50 años. 50 años, ¿cuántos trimestres tiene? 200. Tiene 200 trimestres, ¿sí? Activé el inmueble hasta el día de hoy, pasaron 134 trimestres, ¿sí? La vida útil restante para que se cumplan esos 50 años son 66 trimestres. ¿Cuándo? Desde agosto, que fue cuando yo activé la mejora. ¿Sí? Son todas pequeñas definiciones que hasta que ustedes no planteen el práctico y no lo resuelvan, no se van a dar cuenta. Ven un número pero cuando se sienten solitos frente al práctico, y ni les cuento en un parcial, y tengan que comenzar a hacer todas estas asociaciones, y se pone un poco complicado, ¿sí? Por eso les pido que analicen cada número que les da el práctico. Les da 66, ¿por qué les da 66? Les dio 200, ¿por qué les dio 200? ¿Cómo sacaron el índice de ajuste? Porque también eso a veces en un parcial están, pero ¿y si yo cómo hago? Y yo por ahí les varío, les doy, en vez de darle acá, como que ya le dio el coeficiente ya de actualización, les doy el coeficiente de año a año, y ya se perdieron y ya no saben ni cómo sacarlo. Y lo único que hice fue darle la información de otra forma. Y ahí comenzamos con, injusto, usted nunca me enseñó. Y la verdad, chicos, a esta altura de la carrera, que ustedes no sepan hacer o calcular un índice, mal. Habla muy mal. ¿Por qué? Porque en la profesión no se van a encontrar un manual de cómo calcular un índice. Ya lo deberían saber desde segundo año, de cómo se calcula un índice. ¿Sí? Entonces, tómense ese tiempo de ver por qué salió el índice tal, por qué me da 0,0, de dónde salió. Y si el práctico no les da, fíjense cómo se exponen los índices para entender cómo hacen para calcularlo. ¿Sí? Porque esas son las variaciones que uno le agrega al parcial. Yo no le puedo agregar mucho misterio más, porque no hay 50 formas de amortizar. No, la ley me dice, usted tiene que amortizar así. Y yo creo que ya les dije en una clase, en los parciales, rara vez encuentro un parcial que me haga realmente bien la amortización. Le termino dando por aprobado porque más o menos se acerca, entre 50, no sé, la cantidad de chicos que cursan. Entonces, también es una barbaridad eso. Les digo, se analicen cada partecita del práctico. ¿Por qué me dice 66? ¿Por qué me da 200? ¿Y qué pasa si en realidad, si en vez de ser agosto, hubiese sido en junio? ¿O hubiese sido en enero?
¿Le multiplico por el 0,02 o le calculo por trimestre? ¿Sí? Entonces jueguen un poquito más con el práctico. Por eso les comentaba lo de la situación de no para reírme, o sea, para reírme, para descontracturar un poco, pero también para reflejarles de que en realidad, cuando yo me paro a armarle un parcial a ustedes, no le armo un parcial muy distinto a lo que estamos viendo hoy. ¿Y cómo puede ser que el 80% salga mal? Y es por estas pequeñas cositas, por el tema de no analizar, ¿no? De decir, bueno, no, ¿por qué aplico esto? ¿Por qué aplico esto? Porque pues, la ley es clara, yo no puedo inventar una ley paralela y decirle, bueno, ahora le voy a sacar la ley de Ariel y le voy a aplicar la amortización mía. No hay misterio en eso, ¿sí? Uno por ahí juega en estas cositas, en decir, bueno, a ver, ¿entendiste qué índice aplicás? ¿Entendiste cómo calculás tal cosa? ¿Entendiste tal otra? Entonces, la amortización, fíjense que habíamos dicho que en el caso de la mejora, los 200 trimestres, que son los 50 años, lo otro que acá no me contesta, menor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque acá yo estoy tomando 50 años. Pero, ¿por qué 50 años? ¿Qué pasa si yo en el medio tengo un periodo de tiempo, lo tengo sujeto a renta y otro periodo de tiempo no tengo sujeto a renta? ¿Qué hago? Porque acá yo hago el cálculo como que de que yo compré el inmueble allá en el 80 y no sé cuánto, yo lo tuve sujeto a renta. Y le estoy calculando los 50, desde ese momento hasta acá, yo estoy calculando que apreciando. Porque ¿qué me decía la ley? Si yo no lo tengo sujeto a renta y no lo uso para recreo, no lo uso para veraneo y no se lo cedo a nadie en forma gratuita, está fuera del impuesto, lo puedo tener cerrado, que eso también ya lo vimos. Por eso yo en la clase anterior les he dicho, ¿qué pasa si está cerrado? ¿Le tengo que considerar renta o no? Volamos y en un parcial ni les cuento las respuestas que me dan. ¿Qué hago? Entonces, bueno, ya les aclaré acá que no, que si está cerrado no me considera para nada. Tampoco me cuentan las amortizaciones. ¿Y qué hago cuando en estos periodos intermitentes? Que bueno, un año lo pongo alquiler, al otro año no lo pongo alquiler. Un año lo pongo alquiler, al otro año no lo pongo alquiler. El año que no lo puse alquiler le hice una mejora. ¿Me considero o no me considero? Todas estas cuestiones son las que se tienen que plantear cuando hacemos este práctico. Mejora en el año que no estaba sujeto a alquiler. ¿Lo considero o no lo considero? Y en principio no puede ser mejora. ¿Por qué? Porque para que sea mejora tiene que ser la parte que yo no indemnizo. ¿Están siguiendo? Porque si no yo le pongo, hice una mejora en el periodo que no estuvo en alquiler y ya, chao, ustedes se fueron con... Y yo le puedo poner el nombre que quiero. Ahora, la ley, ¿qué me dice? Que la mejora se considera mejora porque es algo que el inquilino, tengo que tener un contrato de alquiler firmado, sellado, reconocido, el inquilino hizo una mejora que la habilitó, tiene que estar habilitada. Dando los índices. Por eso no das ese monto de 1.296. Les digo porque está mal expresado el índice. Profe, ahí entonces sería la actualización de la mejora sería 36.000 sobre 66 por 2 por 1,188 y ahí el restante, ¿así sería? Sí, Ah, está mal el número acá. Porque fíjense, vamos a la lógica, ¿sí? Eso es lo que quería ver qué número me daba para... Olvidémonos hasta aquí,
hasta aquí, olvidémonos del IPC, ¿sí? Olvidémonos de este calculito acá. ¿Me ven la pantalla o no? Sí, Sí, sí. se ve. Olvidémonos de este 184,30 dividido a 150. Olvidémonos de esta partecita, del 1,83. Y yo hice hasta acá el número que yo debería haber aplicado hasta aquí sería 1990,90. Ujú. ¿Sí? Nos da a todos por igual. Sí. Ese sí. Hasta acá tenemos lo mismo. Después, ¿qué es lo que hace el IPC? El IPC me plantea una situación, un coeficiente de 184,30 dividido 155,10. Y me da un X número, 1,18. Ese coeficiente tampoco está mal calculado. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que me refleja ese coeficiente es cuánto varió el precio entre agosto, el mes 8, que el coeficiente era de 155, con respecto al mes de diciembre, 184. Y me dice que en ese periodo hubo una inflación del 18%. Yo, si quisiese expresarlo en porcentaje, le haría menos 1 por 100 y me daría el 18%. ¿Sí? Si yo lo divido por 1090, era lo que me tiene que dar, ¿no? 1090. Si mal no recuerdo, 1090. Me da 1295,20. Hasta ahí tengo una cuestión de redondeo. ¿Cuánto les dio a ustedes? Les habrá dado 2 y pico. ¿En dónde está el error? A ver si después de la explicación se dieron cuenta. La actualización de IPC está mal. Claro, el coeficiente no me puede dar nunca 1,8. Claro, Si yo le estoy diciendo que tengo un 18, debería ser 1,18. Claro, 1,1, claro. 1,1. 1,1, claro, si yo le estoy hablando que tengo por eso me detuve y les dije que tenía una inflación del 18%. Entonces, ahí nomás ya este coeficiente les debería haber hecho ruido, ¿no? Porque acá yo tendría una inflación del 88%. Claro. Me está faltando un 1. 1,1. Exactamente, 1,1883. Ahí le vas a dar el número. Ahí sí. ¿Se entendió? Lo que está mal es este 1,883. Se comieron un 1. Habrán hecho un cálculo, por ahí habrán querido, o no sé. Para mí se olvidaron de poner el 1, hicieron mal el cálculo, lo hicieron rápido o se les borró. Pero se entiende que en realidad está faltando un 1. Tengo un 18% de inflación. Y si miro abajo, tengo un 88% de inflación. Entonces cae Maduro que ahí hay unos por ahí no cuantos lo 18. en porcentajes. ¿Cómo? Porque ahí lo multiplicás por 100 y te da 1,883. Si lo dividís por 100 te da 1,1883. Digamos, no lo expresaron en porcentajes. Claro. Sí, por eso está mal la forma en cómo lo expresaron acá. ¿Se llegaron a entender o complicamos más? Al revés. ¿Hay alguien que no haya entendido? Sí, se entiende, No profe. se entendió, se entendió. ¿Eh? Sí, se entiende. Bueno, Se entendió. impuestos entonces. Pasa lo mismo. El impuesto, la ley, fíjense que acá en este caso, yo no reconocía esos impuestos. O sea, si el inquilino no los pagaba, y los tenía que absorber yo como parte de mis gastos. Yo no los hubiese reconocido como ingresos, pero sí siempre los reconozco como gastos. Y que son los gastos que están aquí abajo, que son en la misma proporción, fíjense que lo que tuve de vengado arriba, del impuesto inmobiliario y los 6 meses de aguas argentinas. Si yo no hubiese tenido el ingreso, lo que me puede estar pasando es que esos impuestos no se haga cargo el inquilino, me hago cargo yo y me altera la estructura de ingresos. Pero mi estructura de gastos sigue igual.
Fíjense que acá, obviamente, por ser partidas monetarias, no está sujeto digamos, al cálculo de inflación, del impuesto de ajuste impositivo. El sujeto tiene un inmueble, provincia de Buenos Aires. Acá ya cae maduro de que es un inmueble rural. Si es un inmueble rural, ¿qué no puedo considerar en los inmuebles rurales? Gasto de mantenimiento. Los gastos Presuntos. presuntos. ¿Eh? Los gastos mantenimiento. presuntos. Gastos de mantenimiento presuntos. Gastos de mantenimiento sí los puedo considerar, lo que no puedo considerar es gastos de mantenimiento presuntos. Y acá es lo mismo, me indica que tengo una estructura de alquileres, a ver qué, vamos al punto número 2. Me decía que en Ascuénaga, no, sí, provincia de Buenos Aires, tenía una propiedad que la adquirí en el 15 del 2 del 95 en la suma de 345.000 pesos. A la fecha de compra, la evaluación fiscal indicaba terreno tanto, edificio tanto. ¿Para qué me indican terreno y edificio? La proporción. La proporción, para sacar cuánto es lo amortizable y cuánto es la parte que está fuera del objeto del impuesto. Y ahí me dicen que el inmueble es la casa habitación del señor Benvenuti, pero, en marzo, si, hasta ahí, si fuese casa habitación, ¿yo tendría algún tipo de ingresos por esa propiedad? No. ¿No? ¿Me interesaría en algo eso? ¿Podría deducir alguna amortización? No. No hace ¿Sí falta o no? porque es casa habitación. Es casa habitación, ¿no es cierto? En realidad no está sujeta a la ley me pide como condición para determinar un gasto, ¿sí? La vinculación con un ingreso grabado. En este caso, si es casa habitación, no tengo un ingreso grabado. La ley igual me lo saca. Pero si eso asimilo a un inmueble que está desafectado a cualquier tipo de actividad, también no lo podría tomar. Por esto mismo, porque no está generando ingresos grabados. Dice la ley que a partir de marzo del 96 construyó un local en el frente y en el cual invirtió la suma de 102.000 pesos. En la actualidad dicho local se encuentra alquilado, el contrato abarca el periodo de enero 2017 a diciembre del 2021. O sea, para nuestro ejercicio 2018, ¿lo considero o no lo considero? ¿Y a partir del 1 de enero de 2018? 4 días. Genera, o sea, acá ya veo que tengo ingresos por ese campo. E ingresos que son de este año, porque si el contrato hubiese vencido el 31 de diciembre del 2017, y a mí no me interesa. ¿Sí? Pero en este caso yo sé que me está generando ingresos durante el periodo que yo estoy analizando de declaración jurada. Y el alquiler correspondiente a diciembre del 2017 por la suma de 15.000 pesos fue abonado al inquilino el 5 de enero del 2018. ¿Me interesa eso? No porque es devengado. Exactamente. Eso se debería haber considerado en la declaración jurada del 2017. El alquiler del ejercicio 2018 se calcula de la siguiente manera. En enero del 2018 a diciembre, el alquiler fue de 18.200 pesos mensuales. ¿A diciembre o a junio? No, profe, dice el alquiler de 2018 se calcula de la siguiente manera. De enero de 2018 a junio de 2018. Perdón, sí, en dos tramos. De enero a junio del 2018 en 16.500 mensuales y Exacto. desde julio del 2018 a diciembre, 18.200 pesos mensuales. El alquiler correspondiente al mes de diciembre fue abonado por el inquilino en el mes de enero. Tampoco estamos en la misma situación. El locatario abona el impuesto inmobiliario correspondiente al local por la suma de 1.340 pesos, a ISA por la suma de 893 y el impuesto municipal por la suma de 1.360 pesos. Hasta acá, salvo la parte que un poco ruido, salvo la parte que, fíjense, que el práctico me enrarece un poco porque me habla de casa habitación, después me mezcla que hace un tiempo atrás, varios años atrás, armó un local comercial enfrente y me dice que hoy está alquilado. ¿Sí? Fíjense que me da una serie de datos, yo hasta ahí, por sentido común, cuestión después vamos a los gastos, en principio yo tendría que hacer algunas cuestiones que me deberían llamar la atención. ¿Qué hago con la casa? La casa está en el mismo local que la casa comparte con el local.
Si fuese casa no estaría sujeto, pero a la vez tengo terreno, tengo una parte que es terreno, tengo una parte que es la casa, que es la casa habitación, y además tengo una parte de esa propiedad que es un local comercial que me genera renta. ¿Sí? Entonces, de entrada yo ya sé que al menos en la parte de amortizaciones, algún quilombete voy a tener que hacer. Vete. En la parte de ingresos no. ¿Por qué? Porque yo lo único que considero como ingresos que son los alquileres devengados, los impuestos que tome a cargo el inquilino, etcétera, 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 las mejoras, todo lo que me dice la ley en el artículo 44. El artículo 44 no me habla de tantas cosas raras, o sea que no me voy a preocupar mucho por eso, pero en la parte de gastos ya me comienza a hacer ruido. ¿Sí? Me debería hacer ruido. Tengo una casa, habitación, local, terreno, encima en el campo. Ya comienza a complicarse un poquito más el planteo. Entonces, en alquileres, fíjense que tenemos solamente los alquileres de vengado, que eso ya lo vimos. Obviamente voy a tener 6 de un valor y 6 de otro valor. Me hayan pagado o no me hayan pagado, a mí no me interesa. O sea que no hay mucho misterio ahí. El impuesto es exactamente igual que al planteo de arriba, del inmueble urbano, los gastos que el inquilino haya tomado a su cargo, que obviamente tienen que ser los gastos de ¿qué? Del local. ¿Qué pasa si yo tengo una boleta común entre el local, la casa y el terreno? ¿Qué hago? La proporción. ¿Y de dónde saco esa proporción? Por A los ver, Emanuel, ¿de dónde le parece? por los metros cuadrados que se usan. ¿Y el práctico le plantea a usted los metros cuadrados? ¿No? No, no, ¿No? imposible saber. ¿O usamos como es la teoría del dígito oscilante, más o menos? ¿No es así? El masomenómetro. ¿No? Por favor, falta dar. No, fíjense que el planteo ya nos tira algo por la cabeza. Nos tira algo ya de entrada. ¿Cómo? Los valores ¿cómo es? Del local nuevo y los valores de la casa. Los valores, pero cuando usted me especifica, va por ahí, Santiago, pero valores es muy amplio. El precio de la casa y del precio del terreno, qué parte es edificio, qué parte es terreno, y además nos da el precio del local comercial. Se puede prorrogar. Nos da los valores de ingreso de esas propiedades que nos permiten a nosotros poder determinar la proporción que tiene para calcular, obviamente, esa parte que nos está faltando. Fíjense que en la amortización yo hago lo mismo que hice en el inmueble de arriba. Me fijo la fecha en que arrancó, por así decirlo, la fecha en que fue puesto en, acuérdense que es habilitación, desde el momento en que yo lo pongo a generar renta. Lo pongo, después vamos a ver un práctico de qué pasa cuando yo tengo así circuitos de años alterados. ¿Qué hago con el cálculo de la amortización? Pero acá en principio, fecha de la construcción del inmueble 1 del 96. Calculo la amortización. ¿Sí? Fíjense que hasta acá, más allá de que esté la casa habitación, el cálculo no difiere mucho del que nosotros utilizamos arriba, en el planteo del inmueble urbano. Hago más o menos lo mismo. Hago la proporción de edificios sobre la proporción de terreno y saco sobre el total, del edificio sobre el total, y saco la proporción de lo que representa para mí lo que es amortizable. Y fíjense que hasta acá no hice distinción entre casa, no hice distinción de nada, hasta aquí. ¿Sí? Y entonces, basado en este valor, fíjense, 102.000. ¿Qué son los 102.000 pesos? Es la porción atribuible al local comercial. Lo que pagó, Es la proporción, es el valor del local, ¿sí? Es lo que a mí me costó el local. Epa, se me fue el... Claro, sobre eso sacaríamos la proporción ¿Sí? sobre la estructura del edificio total, sobre Y acá 270.000, fíjense que 76.000. acá vuelve a haber un error. Hubo un error en esta guía, hubo un error en la guía del año pasado y en la del año anterior. ¿Qué nos está faltando acá en este cálculo de la amortización del inmueble? La proporción El del... IPC, pues, El 0,80. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué les parece? Claro, faltaría la proporción del inmueble sobre el terreno. Exactamente. La proporción del inmueble sobre el terreno, porque la proporción sigue siendo la misma. O sea, lo que es edificado con respecto a lo que es el terreno,
sigue siendo exactamente lo mismo, es el único valor que yo tomo como referencia, no tengo otro valor. Y la ley no me dice, ah, no, pero si usted tiene 20 metros de casa y no, la ley me dice, mire, tome el avalúo fiscal y de alguna forma el avalúo fiscal es lo que me da arriba y me dice, bueno, usted tiene tanto de terreno y tanto de edificio. Entonces, eso es lo que a mí me permite multiplicar y encontrar un coeficiente, lo que es construcción de lo que es terreno, ¿sí? Ahora les hago otra pregunta, hasta ahí avanzamos. ¿Corresponde que yo lo aplique al local comercial? Porque yo puedo hacer el siguiente análisis, decir, bueno, acá en realidad no necesito aplicarle al local comercial, si en realidad todo lo edificado es local comercial nomás. Terreno, si en realidad es local comercial. También puedo tomar ese razonamiento, ¿me siguen? Y decir, aplico sobre el Sonto 2000 la amortización anual y se van todos al Congo. Y díganme que está mal. El local comercial no se tendría que amortizar por el resto de la vida útil que le queda al inmueble general. Técnicamente no es una mejora. Sí, pero acuérdese que cuando yo estoy en un año completo y yo sé que me quedan años por delante, no necesito ver la amortización total. Hablaba de que me conviene simplificar. ¿Para qué voy a calcular los años de vida útil si yo sé que me quedan años de vida útil, ¿sí? ¿Cuándo yo habilité la mejora del local comercial? ¿En qué año? Marzo del 96. 96, no, no sé. Marzo del 96. ¿Cuándo yo compré la casa, el edificio, el todo? El año anterior. En el 90. 95. El año anterior. Entonces yo sé que 50 años, ¿cuándo se cumplen? 2006 son 10 años, 2016 son 20, 2026, 2036, 2046. No necesito hacer todo eso. A eso me refería hoy cuando les planteaba la parte de arriba. Que hay determinadas situaciones que acá es donde a veces uno se pierde y va a calcular la vida útil y se fue en el parcial y le faltó los gastos, porque no le alcanzó el tiempo y se puso nervioso y comenzó a que, ¿sí? Por eso les decía, acá yo ya sé que no necesito calcular el resto de vida útil. ¿Por qué? Porque ya sé que tengo vida útil de sobra. Y me voy por el 0,2, no doy vuelta, no entro a calcular, porque donde entro a calcular cometo errores. Entonces Profe, tomo, sí, una consulta, ¿por qué dice que es rural este inmueble? por la zona. Fíjese dónde tengo el terreno. El 3 nos especifica inmueble rural ubicado en tal lado, por ejemplo. Sí, tiene razón. No es un inmueble rural, porque es provincia de Buenos Aires, tiene toda la razón. Yo me quedé con el título de abajo. Rural. Sí, Profe, esto es en provincia de Buenos Aires, zona urbana. en esos Pero igual, casos bueno, siempre, ¿cómo se llama? Aclararía si es un inmueble rural. Por ejemplo, en el sí, 3. siempre, olvídense que siempre aclara, sí, siempre aclara. Igualmente hasta acá, sea urbano o sea rural, a mí no me afecta. Lo que me afecta es tomar en cuenta que sea urbano, que sea rural, que yo tengo un gasto que es la amortización, gasto de mantenimiento presunto, que puedo no considerarlo. Es simplemente tenerlo en cuenta hasta el final del ejercicio, que separo entre bienes urbanos, bienes rurales, bienes del exterior, bienes urbanos del país y del exterior, tomo la base, bueno, después vamos a ir viendo más en detalle, ¿sí? Pero sigamos un poquito con esto, así al menos cerramos esta parte y nos queda solo la última para la clase que viene. Fíjense por qué, que era un poco lo que hablamos con la compañera. Tomo el año completo porque me faltan 50 años. ¿Y por qué aplico también en el local comercial, que acá no está aplicado, que acá está aplicado el 0,02, como si fuese que el terreno no influye en el local comercial? Que no es que no es que esté mal calculado, sino que es un error. Y yo lo tengo que aplicar porque el terreno está asentado, el local comercial está asentado sobre el terreno. Entonces, cae de maduro que una parte del local comercial es terreno y una parte de ese local comercial no puede ser amortizado. No lo puedo tomar como algo, como una cosa mueble, ¿sí? Que es trasladable. Es un inmueble, es un local comercial adherido al suelo.
¿Sí? Les digo porque a veces genera cierto ruido y después vienen y me preguntan, porque lo hacen tranquilos en sus casas y me dicen, pero ¿por qué si no correspondería si es solo el local comercial y yo solo tengo el valor que era del inmueble y del terreno? ¿Y por qué ¿Sí? En realidad es un error de la guía, está mal planteada la guía en ese punto. Tiene que multiplicarlo por el porcentaje, ¿por qué? Porque el local está sentado sobre un terreno. Sigue el mismo alineamiento, los impuestos los tomé como un ingreso porque estaban a cargo del inquilino y lo tomo como un gasto porque están a cargo del propietario. Perdón, porque es un gasto que el propietario lo puede deducir. Si el inquilino no los hubiese pagado a esos gastos, yo lo que me diferiría en esta liquidación es que no tendría ingresos simplemente, ¿sí? Entonces, obviamente la ganancia me va a dar una ganancia, en este caso mayor. Si no tuviese los ingresos, me daría una ganancia menor. Dejamos acá, vieron que la liquidación de un inmueble y el otro es igual, más allá de todo, y considerando la incorporación de un local comercial a la casa habitación del sujeto. ¿Cómo hago? La clase que viene vamos a ver el inmueble rural y ya vamos a avanzar directamente a la liquidación final, para ver cómo juega el tema del inmueble en el exterior, compensar todas estas cuestiones, deducciones y demás, que es la parte más compleja. Les pido que si pueden llegar a verlo antes del viernes del práctico, aunque sea para darse una idea del práctico, estaría bueno. ¿Por qué? Porque esta parte es donde más cuesta. No la liquidación en sí, sino ver la separación entre rentas de origen local y origen extranjero, y cómo juegan cada una entre sí. Y hasta dónde tomo una cosa y por qué tomo otra, y por qué hago esto y por qué hago aquello, ¿sí? Así que, si no te acá, nos vemos el viernes. Profesor, no me quedó claro la parte del local. ¿La O sea, qué? le faltaría multiplicar por 0,80. Exacto, faltaría sacar la parte que es terreno. Una Prácticos muy similares en donde se va a ver esto, ¿sí? Muy similares. En este caso, no se puede considerar que lo que se tomó el 80% dentro de ese 80% está lo que sería edificio. es que ¿en qué parte usted tomó el 0,80 ahí? Porque cuando él divide de entrada, cuando él ya hace la separación de terreno y edificio, él ya tomó como una totalidad. Correcto. ¿Y dónde usted lo ve plasmado eso en los 102.000? ¿De dónde vienen los 345? Digamos, ¿de qué valor, de dónde surge esos 345? Del terreno y edificio de entrada. Sí. Hasta ahí es el valor original sin considerar local comercial ni nada. Claro. ¿Por qué hago ese cálculo? Porque lo que hago es la única referencia que tengo para determinar la parte que es no amortizable del inmueble, que es la parte de terreno. ¿Sí? Pero después, fíjese que abajo usted no tomó la parte no amortizable, usted tomó 102.000 pesos. ¿De dónde vienen los 102.000 pesos? Claro, de la inversión nueva. Completa, no es que la inversión nueva menos el terreno, no es que usted ya le aplicó al 102.000 y estamos tratando con, no sé, le digo una tontería, 90.000, que yo ya sé que le saqué la parte de terreno. Claro. Sino que estoy considerando como que la infraestructura está apoyada en el aire, no sé, no tiene nada que ver la incidencia del terreno, y el terreno tiene incidencia en eso. Perfecto. ¿Sí? Sí. Igual lo vamos a ver, otros prácticos son parecidos y están resueltos bien, digamos, sin alteraciones. Perfecto. ¿Hasta acá alguna otra duda? Profe, y el 80% sale de la comparación entre las cifras del terreno y el edificio, ¿no? Porque en ningún lugar aclara lo del 80%. Claro, pero fíjese que usted cómo llega o sea, usted qué es lo que le interesa a usted. A usted lo que le interesa es ver qué parte es la que usted tiene que considerar edificio. ¿Por qué? Porque es la parte que se amortiza. Yo no puedo amortizar un terreno. Y vamos a suponer que yo pueda amortizar un terreno, cosa que no tiene sentido, pero vamos a hacer un ejercicio de imaginación completamente loca, y vamos a suponer que yo amortizo el terreno, que el terreno pierde valor durante el transcurso del año, de la vida útil.
tampoco tendría sentido porque justamente lo que me genera algún tipo de renta o algo es el local comercial. Tengo que poder sacar eso que no me genera, más allá que no está dentro del objeto de la ley, más allá del... Por eso hago ese cálculo, y lo que hago es, ¿qué proporción es la del edificio sobre el total? Y el total es el edificio más el terreno. Los 345 están formados por el terreno más el edificio. Entonces, el valor del edificio sobre el valor total. Profe, pero si yo construyo en un terreno que es mío y agrego 102.000 pesos, es solo edificación, yo no pago por el inmueble, por el terreno, digamos, en ese lugar. Entonces ahí no tendría, está como discriminado ya el terreno. Esos 102.000 es solo edificación. Sé que está apoyado, el valor de mi local completo va a ser la construcción más el terreno, pero los 102.000 es solo del local. No me habla en ningún momento que está incluido como si fuera por separado. No sé si me entiende. O sea, yo tendría que amortizar solo los 102, porque el terreno está separado. Claro, no, le entiendo el planteo. Entiendo lo que usted me dice. Si yo compro un terreno peladito, o heredé el terreno, o lo que tenga, y agarro y comienzo a invertir comienzo a comprar materiales, y le voy incorporando, y de golpe me encuentro con un local comercial. Y yo gasté 102.000 pesos en ese local comercial. Si en esa situación yo debería o no debería aplicar esa separación, digamos, ese coeficiente. ¿Sí? Te estaba preguntando. Que usted me dice, ¿por qué? Si yo en Sí, ese pero caso no porque debería el aplicar. valor de mi local en realidad tendría que adicionarle al valor del terreno. Pero en realidad yo lo que tengo que amortizar solamente es el valor de la mejora, sin incluir el terreno. Para mí sería solamente los 102, Lo que sin pasa es que pensar esto en terreno. no es una mejora. No es una mejora. Esto es una adición que yo hago sobre la propia edificación que ya tenía. ¿Sí? Es algo que yo edifico sobre lo que yo ya tenía. No es incorrecto lo que usted plantea, Natalia. Olvidémonos de esta parte, olvidémonos de acá. Si yo tengo un terreno y comienzo a construir en el terreno, le aplico dinero a un local, construyo un local y lo pongo a trabajar, digamos, y tengo ya identificado que valió 102.000 pesos y que el terreno vale 5.000 pesos, ¿sí? Tampoco puedo aplicar los gastos directos. ¿Por qué? Porque si yo tuviese, no sé, digo una tontería, algún tipo de proporción, ¿sí? Algún tipo de proporción, por ejemplo, cayó justo la dirección de renta, cosa que no sucede habitualmente, y la ley que me pide que mire primero, me dice, mire el avalúo fiscal, y después el resto. Y yo gasté 102.000 pesos usted tiene toda la razón, gastó en el local comercial 102.000 pesos, pero el avalúo fiscal me dice que de la sumatoria, los 102.000 pesos que usted gastó, más los 25.000 pesos que valía el terreno, que me da 127.000 pesos, me dice que en el avalúo fiscal en realidad vale, le digo una tontería, 50-50. Y entonces yo tampoco puedo aplicar lo que usted me dice. Eso que yo puedo aplicar lo que usted me dice es cuando yo hago la inversión, tengo el terreno, gasté 102.000 pesos y no tengo nada. No tengo avalúo fiscal, no tengo nada, que también puedo encarar este planteo por ese lado y decir, bueno, no tengo avalúo fiscal, no tengo nada, no tengo nada. Que me da es como que del avalúo fiscal, por eso la interpretación es que yo tomo esa separación, ¿sí? No es incorrecto lo que usted plantea, para nada, y es lo más lógico. Yo digo, bueno, pero si 20.000 sale el terreno, pero la ley me dice, tome primero tal punto, tome este otro. Y si usted no tiene ese punto, tome este otro. Y ahí sí me permite decir, bueno, los costos que yo aplico a ganancia, o los costos que yo considero para ganancia. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la diferencia. No está mal lo que usted plantea. Lo que pasa es que si me voy a la técnica de la ley me dice, no, espera un poquito. Aplique primero, ¿cómo es el orden? Aplique esto, si usted no tiene esto, aplique esto otro, y si usted no tiene esto. Escapa un poco la lógica, pero no es incorrecto lo que usted plantea. No sé si los compañeros llegaron a entender o... Sí, se entiende. ¿Sí? Era más o menos lo que yo decía primero, o sea, es como que ya tomé el valor del edificio, pero no, es un agregado. Exacto, y aparte la ley me dice, usted lo primero que tiene que tomar para determinar es el avalúo fiscal.
Podemos discutir 20 años seguidos si es correcto, no es correcto, si es, o sea, Es la 3 ley. horas seguidas. Es la ley. Y en estos casos, aparte encima, la ley me juega en contra. A mí me convendría toda la vida tomar los 102.000 pesos. Ni lo dudo porque me da un valor mayor. Ujú. Claro. Pero bueno, no es lo que me dice la ley. Pero está bueno, Natalia, lo que planteó, porque yo ya lo doy por descartado y por ahí el planteo está bueno, está buenísimo. ¿Alguna otra duda hasta acá? No, estamos. Nos vemos el viernes y terminamos esto y bueno, y seguimos. Que pasen buena semana. Gracias, igualmente, profe. Hasta Chao, luego. chao, bro. Igualmente.